Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Las llamas se apagaron. Correr podría ser la mejor idea ahora. Quienquiera que haya sido enviado para flanquearlo desde la izquierda, no podía ser tan aterrador como Hoxidabi, ¿o sí? Tenemos Moonfish. Gritó una voz de mujer. No. No, eso era simplemente inaceptable. Un ruido metálico y un murmullo ominoso de carne. Se escuchó desde la esquina. Matar. Comer. Davy se rió entre dientes. Así es, Moonfish. ¿Te acuerdas de nosotros, no? Se escuchó un estruendo ominoso. El villano loco probablemente estaría desorientado. Ciertamente sonaba como si aún no estuviera del todo preparado. Izuku tuvo unos segundos para actuar antes de que tres villanos de rango S o superior quisieran matarlo. Moonfish era quizás el más peligroso de ellos porque no se podía razonar con él. Está bien. Cruzaría la intersección y correría por el pasillo hacia la derecha, protegiéndose con disparos mientras avanzaba. Apuntaría al enemigo más peligroso. El verdinegro saltó de costado por el pasillo. Mientras salía de su escondite apretó el gatillo. Moonfish, que se interponía entre él y los otros villanos, se giró hacia él como un tigre rabioso y aturdido, con los dientes de metal empezando a extenderse como cuchillos de carnicero relucientes, desgarrando el laminado del suelo, y una bala le dio en la mandíbula, rebotando en los dientes con un sonido metálico áspero y destrozante. El disparo que siguió un instante después fue mejor dirigido y cortó directamente entre los ojos del villano. La herida de entrada no parecía tan mala. Sin embargo, la herida de salida sería una flor roja y sangrienta. Moonfish se desplomó hacia atrás como una carnicería que se derrumba en un terremoto. Se escuchó un grito furioso y estrangulado de uno de los miembros de la liga y otra bola de fuego se dirigió hacia Fosa cuando el verdinegro se lanzó al pasillo de la derecha, con una agonía candente que le atravesó el hombro y el cuello. El estudiante rodó al caer al suelo, sofocando las llamas en su manga y su cabello. La herida palpitaba como si el fuego fuera a arder para siempre. Fosa logró ponerse de pie y salió corriendo antes de que Davy tuviera la oportunidad de rugir. Ese pequeño bastardo. Otro rugido prolongado y estridente de disparos resonó por los pasillos. Sin embargo, Fosa no podía decir de qué dirección provenía, no en este laberinto. Escuchó el rugido caliente de las llamas, el zumbido de las plumas o el golpeteo de pies detrás de él. Nada todavía. Sus perseguidores se estaban tomando su tiempo. ¿Acaso Hodge lo estaba intentando? ¿El exhéroe también estaba desorientado o no estaba interesado en tratar de matar a Izuku? Agente doble, agente triple, irrelevante. Fosa pasó por un puñado de celdas, dos ocupadas. Los prisioneros tenían las orejas pegadas a las paredes, expresiones tormentosas y teñidas de emoción. La verdiblanca llegó al final del pasillo, con el crujido de un don de hielo en la esquina. Maldita sea. Flanqueada. Apretándose contra la pared, Fosa se arriesgó a mirar hacia atrás. Nadie lo perseguía, al menos todavía no. Dos guardias aparecieron de repente en la intersección de 4 calles antes de arrojarse rápidamente contra la pared donde Fosa se había puesto a cubierto tan recientemente, agachándose junto a su camarada caído. Una bola de fuego los esquivó por poco. Tú. Gruñó un hombre bajito con una parca enorme mientras doblaba la esquina y una cascada de fragmentos de hielo mortales se alzaba a su alrededor. Fosa apuntó con su arma. El enemigo pensó mejor en el ataque y se retiró por la esquina. El verdinegro disparó media docena de balas contra la creación helada del enemigo, rompiéndola en 1.000.000 de pedazos. Eso probablemente no lo ayudaría mucho. Todavía quedaban muchos fragmentos afilados con los que su atacante podía trabajar. No parece que tengas ninguna habilidad meta, ¿verdad? Reflexionó el joven desde la esquina, recogiendo sus fragmentos de hielo y convocándolos de vuelta con un suave zumbido. O si la tienes, debe ser patética, no te servirá de nada en la lucha, o tal vez esté poco desarrollada. No tienes ningún propósito en el nuevo orden mundial. ¿Nuevo orden mundial? Preguntó Fosa. Los enemigos que monologan eran enemigos distraídos. En el nuevo mundo, la fuerza de la habilidad meta de uno solo determina el valor de uno. La creación de este mundo fue obra de Destro y el Ejército de Liberación Meta, y ahora lo completamos como el Frente de Liberación Paranormal. Es un placer para mí eliminar defectos como tú de nuestra creación.
El hombre se asomó por la esquina, tonto, y Fosa casi le hizo un agujero en la cabeza antes de romper la formación de hielo que el enemigo había dejado atrás para atacar. Los fragmentos una vez más se hicieron añicos en el aire como polvo de diamante y luego regresaron hacia su amo. El hombre sangraba profusamente de un brazo, ¿no? Eso explicaría las gotas rojas en el suelo. Fosa realmente lo había golpeado antes. Los sonidos del combate detrás de él se hicieron más fuertes. Fosa se arriesgó a echar un vistazo al pasillo y vio a Eraserhead por un instante antes de que su maestro desapareciera de la vista en el pasillo perpendicular donde habían estado Davi y Hawks. Excelente. Ahora era mucho menos probable que la pelirroja fuera atacada por detrás. Durante demasiado tiempo la sociedad ha obligado a los fuertes a inclinarse ante los débiles. Es hora de otra revolución. Esta vez triunfaremos, continuó el portador del hielo. Los idiotas como este eran insoportables. Este tonto no sabía nada. El monólogo era conveniente en algunos sentidos, pero inconveniente porque comenzó a manchar la serenidad de combate de Fosa con furia rabiosa. Eres un completo idiota. Le rugió Fosa. Destro se avergonzaría de ti. Uno de sus mejores generales no tenía ningún don y muchos de sus otros amigos tampoco y no le importaba porque era una persona decente. A diferencia de ti. Tu guerra es en vano. Eres un mártir de nadie. Tus héroes no son más que una fantasía deformada. No sabes nada de lo que dices. Crees que sabes más de Meta. Yo estuve allí. Rugió Fosa, dando un paso alrededor de la esquina, agachándose hasta el suelo y colocando una docena de balas en un escudo de hielo, rompiendo capa tras capa protectora para que su oponente se viera obligado a arrojarse al suelo salpicado de sangre para defenderse. Fosa se agachó para cubrirse mientras los carámbanos mortales convergían sobre él, pero su oponente estaba perdiendo fuerza, y no solo por el sangrado. A diferencia de Todoroki, este hombre no podía simplemente producir hielo de la nada, ¿o sí? Su suministro de agua debía estar agotándose. Tal vez cada vez que la Greenete destrozaba las esculturas de hielo, algunos de esos diminutos fragmentos se derretían y se evaporaban, y ya no estaban disponibles para su manipulación. Izuku esperó, pegado a la pared, echando otra mirena al pasillo hacia la intersección de 4 vías y sin ver nada. Pies corriendo, ¿su oponente había decidido huir? ¿Se estaba retirando todo el grupo? Fosa no se atrevió a doblar la esquina para seguirlo. Podría quedarse casi sin munición si el cargador era de tamaño pequeño. Incluso si le quedaban muchas balas, si se adentraba en ese pasillo, podría encontrarse sin cobertura y enfrentándose a enemigos por ambos lados. Hacer que lo maten no ayudaría a nadie, regresar a la intersección de 4 vías donde se había enfrentado a Davi antes, y desde allí regresar a la jaula de All for One, era probablemente el mejor curso de acción. Era tan probable que lo mataran como esconderse en esta esquina en el futuro previsible y podría ser capaz de prestar ayuda útil a los héroes o guardias. Fosa siguió caminando rápido y casi en silencio, aunque eso probablemente no importaba, dado que los sonidos del combate impregnaban los pasillos resonantes, mientras se acercaba a la intersección. Se acercó a la pared izquierda y miró furtivamente por la esquina. Había un recodo en el pasillo que hacía imposible ver el vestíbulo del ascensor desde la intersección, pero vio a un guardia del Tártaro, probablemente no un impostor, agachado junto a Tsukauchi. El detective tenía un arma prestada en la mano. Los dos aprovecharon el recodo del pasillo para cubrirse. Entonces la celda de All for One estaba segura. La pelea se había trasladado hasta el vestíbulo mientras los infiltrados intentaban escapar. ¿Debería unirse al detective? Al final del día, si All for One escapaba, todos estaban condenados, por lo que regresar a la celda del villano parecía el curso de acción adecuado, pero si Fosa no podía apoyar a sus aliados y eran invadidos en el vestíbulo del ascensor, entonces la celda de All for One no permanecería segura independientemente de si lo era ahora. ¿Qué hacer? Por eso un buen oficial al mando y buenas comunicaciones valían más que medio ejército. Por suerte, Tsukauchi miró hacia el pasillo y gritó como un oso pardo: «Midoriya, baja». Lo cual era sorprendente teniendo en cuenta su actitud típica y de voz suave. Fosa hizo lo que le ordenaron, abandonó el sigilo y corrió hacia sus aliados. Saltó sobre el cuerpo tendido del pez lunar, con cuidado de no resbalar en la sangre. Sus dos aliados estaban haciendo lo mismo que Fosa había hecho anteriormente, agachándose momentáneamente para atacar. Izuku se detuvo y chocó con fuerza contra la pared, debido a un error en el cálculo del coeficiente de fricción del suelo. ¿Estás bien? Tsukauchi le preguntó. Ojalá no me hubieras preguntado eso, murmuró Fosa. En el momento en que se detuvo a pensarlo, el hombro empezó a dolerle.
Se oyó un estruendo espantoso, un grito de dolor y luego un silbido metálico seguido de un tremendo estruendo. Están en el hueco del ascensor. Rugió una voz baja. Preparad todos en los niveles superiores, probablemente intentarán atravesar el techo. La comunicación sigue sin funcionar. Respondió una mujer. No puedo avisarles. Tienes que estar bromeando. Aulló otra voz. Desafortunadamente, todo está despejado por aquí, suspiró Aizawa. Tsukauchi no se creyó nada y miró furtivamente a la vuelta de la esquina. Parece que está bien, dijo el detective, saliendo de su escondite. El guardia del tártaro lo siguió, con el arma todavía lista. Fosa los imitó con nerviosismo. El vestíbulo del ascensor era un desastre. Pedazos del techo, incluidas varias luces, se alzaban en montones de mampostería cubierta de polvo. La puerta del hueco del ascensor estaba hecha jirones retorcidos y al rojo vivo, y la oscuridad que había más allá bostezaba hambrienta. Plumas rojas medio quemadas o hechas jirones, fragmentos de hielo, casquillos de bala y sangre decoraban la exposición como chíspitas de chocolate en el pastel de un asesino en serie. Una persona con un uniforme de guardia del tártaro yacía muerta contra una pared, boca abajo en un charco carmesí. Fosa no podía decir si era hielo, una bala o alguna peculiaridad lo que había acabado con la vida de esa persona, ni si se trataba de un verdadero guardia del tártaro o de un impostor, probablemente un impostor dada la mínima atención que los demás le prestaban al cadáver. Alguien en un pasillo vecino gritó de dolor. Tenemos que llegar hasta allí, gruñó Aizawa, sacudiéndose un poco el polvo del pelo. No tenía su arma de captura, no se le permitía tenerla en ese lugar, y sin ella, incluso a los ágiles profesores de Fosa les llevaría horas trepar por el hueco, suponiendo que fuera posible. Si el hueco fuera de metal perfectamente liso, y probablemente lo fuera, podría ser imposible. Probablemente la Liga o el Frente de Liberación Paranormal o como diablos se llamaran ahora que habían reclutado a un grupo de idiotas Neomla habían hecho uso de las plumas de Hawks para escapar. Espera, el guardia que había estado con Tsukauchi levantó una mano. Nezu logró manipular el sistema de comunicación y lo puso a funcionar por ahora, pero es demasiado tarde. Intentaron perseguirlos en la superficie, pero el grupo se teletransportó casi tan pronto como salieron de las barreras antitransporte del tártaro, y comprometieron la mitad del piso de seguridad antes, entre otras cosas. Hay múltiples disturbios en curso. Aizawa gruñó, echó la cabeza hacia atrás y rugió. Maldita sea. Fosa saltó y casi volvió a encogerse contra una pared. Eso era correcto. Antes de que todo esto comenzara, había estado aterrorizado por los secretos que All for One había revelado. Tsuge y Shintani están muertos, comenzó a informar un guardia en un tono carente de toda emoción mientras el director de la cámara de All for One entraba en el vestíbulo del ascensor. Sugiara y Sawa necesitan atención médica inmediata. Otro guardia informó. Esumi está desaparecido. Solo liberaron a 2 prisioneros de máxima seguridad, Hawks y Moonfish. Moonfish está muerto. Sospecho que Tsuge le disparó. El director asintió. Nezu y yo estamos coordinando la llegada de un equipo médico de emergencia. ¿Quién es este tipo?, preguntó Aizawa, dándole la vuelta con cuidado al infiltrado fallecido que vestía un uniforme de la prisión de Tártaro. Le habían disparado varias veces en la cara, o tal vez a ella, y el visor transparente y protector se rompió bajo el bombardeo. Fosa apartó la mirena de los sangrientos restos. Uf. Tendremos que esperar los resultados del ADN, dijo Tsukauchi mientras él también apartaba la mirena. Quizás esa había sido su presa. Fosa se escabulló mientras los demás realizaban el triaje y el control de daños. Se sentó rígido contra la pared, mordiéndose el labio para aliviar el dolor en el hombro y el cuello. La adrenalina era una droga maravillosa, pero no duraba mucho. No intentó seguir las órdenes que la directora, aparentemente Mifutani, le dio mientras controlaba la situación, hasta que se dirigió a él. Parpadeó y abrió los ojos con dificultad al oír su nombre. Midoriya, ¿estabas con Tsuge?, le preguntó Mifutani, mientras pulsaba el botón de grabación de una cinta portátil. A veces no convenía confiar en los medios digitales. ¿Puedes contarnos qué pasó? Había un grupo de 6, empezó a informar Fosa. Estaban fuera de la celda de Hawks. Varios iban vestidos de civil, otros iban vestidos como guardias del Tártaro, uno llevaba un uniforme de alcaide. Tsuge, así que ese era el nombre de su compañero muerto, exigió inmediatamente que se identificaran. En cambio, uno de ellos le atravesó la garganta con un cuchillo de hielo. La sangre se había filtrado a borbotones, empapando la parte delantera de la camisa del guardia antes de que exhalara su último aliento. Arrastré a Tsuge hasta la esquina.
Sin embargo, murió casi instantáneamente. Izuku no podía hacer nada por él. Ni siquiera había pensado en intentarlo, pero no habría importado si lo hubiera hecho. Si hubiera caído más profundo, el hielo habría decapitado a Tsuge. No había forma de arreglar eso. Le quité su arma, un arma con la que Tsuge probablemente había servido durante años, y disparé varias veces desde la esquina. Uno de esos disparos alcanzó a un individuo con una peculiaridad de hielo. Los infiltrados, creo que ahora se hacen llamar Frente de Liberación Paranormal, dijeron que estaban enviando a alguien por el pasillo izquierdo para flanquearme, y podría haber muerto si hubieran sido un poco más rápidos, pero creo que en realidad lo enviaron por el pasillo derecho o tal vez estaban fanfarroneando. Fosa todavía no conocía la disposición de este piso. ¿El PLF conocía la disposición? Debían conocerla, ¿verdad? Pero quién sabe qué pretendían hacer realmente asesinarlo. Asesinar a todos y luego sacar a All for One de su celda para que pudiera asesinar a aún más personas. El miedo a la muerte te convierte en... Una de las plumas de Hawks casi me falla y me di cuenta de que habían logrado liberarlo. Di un paso hacia la esquina con la intención de vaciar el cargador en un último intento por defenderme. Morir no había sido algo que temer entonces, simplemente una consecuencia natural de la mala suerte, pero descubrí a Hawks y a un miembro de la Liga de Villanos, el portador de fuego Dabi, cómo se suponía que informara sobre esto profesionalmente, besándose como si estuvieran en una especie de película de atracos. Eso era lo suficientemente profesional dado el contenido. Aizawa, que estaba hablando con otro guardia y Nezu, se giró hacia ellos, sacudió la cabeza con incredulidad y preguntó, ¿en serio, Midoriya? Eso fue más o menos lo que dije, se quejó Fosa. Dejaron de intentar matarme para liberar a Moonfish. Decidí huir por el pasillo hacia la derecha para alejarme de ellos, ya que todavía no tenía ningún aliado a la vista. Completamente solo. Completamente solo para luchar y morir ante probabilidades imposibles. Conocía bien esa sensación. Podía escuchar el sonido de la lucha en otro lugar en ese momento. Disparé a Moonfish mientras cruzaba la intersección. Mizutani asintió. ¿Mataste a Moonfish? ¿No a Tsuge? Fui yo, respondió Fosa. No parecía haber otra alternativa. Ni siquiera lo había pensado, ¿no? No había sido algo repulsivo, sino simplemente otra consecuencia natural de una tirada desacertada de los dados. Está totalmente justificado, respondió Mizutani sucintamente, sin condena ni aprobación en su voz. ¿Qué pasa entonces? Seguí por el pasillo hacia la derecha. Cuando llegué a la intersección, el portador de hielo, que vestía ropa de civil y llevaba una parca azul sobre la cabeza, estaba allí. Intercambiamos disparos y nos insultamos. Cualquier paso en falso allí habría sido tan fatal como resbalar cuando Fosa se zambulló lejos de las llamas de Arabi. Cada palabra que dijo era ridícula propaganda neomla sobre el nuevo orden mundial y la superioridad de las habilidades meta fuertes. Mizutani levantó una ceja blanca y esponjosa. Debía tener algún tipo de sutil mutación mamífera para tener cejas tan esponjosas. Casi parecían antenas de polilla. Le dije a mi enemigo que no sabía de lo que estaba hablando. El idiota realmente no sabía nada. Nadie le había enseñado nunca a pensar por sí mismo. Podría haber muerto sin aprender a pensar si sus escudos de hielo se hubieran roto un pelo más rápidamente. No sé su nombre. Nunca salió a relucir. Huyó después de que casi le disparé de nuevo. Estuvo muy cerca de matar a 2 supervillanos ese día. Creo que fue una coincidencia, supongo. Supongo que lo llamaron para que se uniera a los demás en su escape final en ese momento, el momento en el que se dieron por vencidos en liberar a All for One y decidieron tomar a Hawks y huir. Mizutani asintió. Gracias, Midoriya. Eso fue de mucha ayuda. Veo que estás herido. ¿Cuándo sucedió eso? Correcto. La quemadura es de Dabi, justo después de que le disparé a Moonfish. Mizutani inspeccionó el hombro de Izuku, moviendo con cuidado la tela carbonizada según fuera necesario. Segundo grado. Recovery Girl podrá encargarse de ello por ti. Con un tratamiento rápido, la cicatriz puede no ser muy visible y no necesitarás injertos de piel. Fosa asintió. ¿Hay alguna información sobre cuánto tiempo nos llevará a salir? Mientras decía esto, una plataforma abierta apareció en el hueco del ascensor, la cabina minimalista y autopropulsada completamente cubierta de paramédicos, equipo médico y camillas. Aquellos que no tengan heridas graves subirán por tercera o cuarta vez, respondió Mizutani, alejándose para atender a las nuevas fuerzas del caos que llegaban al lugar. Nezu se dirigió hacia Fosa y se sentó a su lado con un suspiro.
Bueno, al menos no lograron liberar a All for One, dijo el director después de un tiempo en el mismo tono que diría alguien que acaba de ser desalojado. Bueno, al menos no está lloviendo, mientras inspeccionaban todas sus posesiones mundanas esparcidas por la acera. Sí. Y al menos no se llevaron a Moonfish, continuó el director, clavando sus ojos brillantes en la pelirroja. Te lo agradecería, pero después me odiarías por ello. ¿Lo haría? Preguntó Fosa. Nunca has quitado una vida antes, Midoriya. Los elogios por la acción son lo último que querrás cuando el estrés del combate se desvanezca. ¿Acaso eso no se había desvanecido ya? Ya he matado antes, más o menos, admitió Fosa. No, respondió el director, el recuerdo de un acto no es lo mismo que el acto en sí. Tripwix mató a muchas personas, pero no son tus víctimas. No siento nada, respondió Fosa. No lo sentía, ¿verdad? No sentí nada en ese momento. Todavía no lo siento. ¿Le pasaba algo? Nezu le dirigió una mirada que daba a entender que el mamífero leía sus pensamientos en la cara, como si los hubiera escrito en un papel y los hubiera grapado allí. Quizá me equivoque. Quizá las experiencias que has revivido sean tan vívidas que esto te resulte rutinario. Eso no está mal, no como tal. Lo que estaría mal sería que quitaras vidas sin una deliberación seria y adecuada, sin una comprensión total de la gravedad de tus acciones. En situaciones como las fugas de prisión de vida o muerte, la deliberación seria y adecuada suele ser cuestión de una fracción de segundo. En otras circunstancias, esperaría que un estudiante de la UA pasara minutos u horas intentando encontrar una solución viable que no implicara quitar una vida. Nezu lo miró con gravedad, con los brazos cruzados. ¿Entiendes? Muy bien, Nezu, respondió Fosa. Creo que sí, convino el director. Hubo un largo silencio. No sabías nada sobre el fenómeno de los fantasmas de Don, ni tampoco sabías nada sobre el don que te habían dado hasta hace muy poco. Eso lo entiendo, pero ¿sabías que tenías recuerdos de la guerra del Ejército de Liberación de Meta? ¿Debería mentir? No, ya había pasado demasiado tiempo pensando si debía mentir. Nezu no creería nada que no fuera la verdad después de una pausa como esa. Sí, dijo Izuku. Lo sabía. Has estado ocultándolo durante mucho tiempo, dijo Nezu, mirándolo con sus ojos brillantes. Muchas de nuestras conversaciones pasadas tienen más sentido en este contexto. ¿Muchas? ¿Cuáles serían esas conversaciones? No creo que tenga que explicarte por qué no quería hablar de eso, susurró el pelinegro, inclinando la cabeza. El miedo es un motivador poderoso. ¿Qué pensarían tus profesores? ¿Qué pensaría yo? Nezu ladeó la cabeza. También estaba el problema de no tener ninguna explicación para nada de eso y tal vez no estar seguro de si era real o no. Nezu tarareó. Todos puntos válidos. No estaba del todo claro si el director tenía la intención de echarle la culpa a Izuku. Ahora deseo disculparme. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eres un estudiante y no era tu trabajo defender una prisión de máxima seguridad, desarmado y sin armadura, con solo tu ingenio y un arma adquirida a toda prisa cuya mecánica no conocías. Mantener este piso seguro era nuestro trabajo y el trabajo de la seguridad del Tártaro. El hecho de que te hayan obligado a matar a un recluso para salvar tu propia vida es un grave fracaso de todas nuestras partes. Oh, Fosa no lo había pensado así. Más allá de eso, continuó el director aún más serio, sí, aparentemente era posible que sonara más serio, si fueras cualquier otro estudiante de tu año, casi seguro que ahora estarías muerto y sería una consecuencia de mis decisiones, un grave error que nunca me perdonaría. No había necesidad de decirlo tan bruscamente, además, Bakugou o Todoroki habrían estado bien, al igual que muchos otros. Nezu negó con la cabeza. ¿Crees que Todoroki hubiera podido o querido matar a Moonfish con solo unos segundos para decidir hacerlo? ¿Crees que Bakugou hubiera tenido la paciencia de resistirse a acercarse al rango de combate cuerpo a cuerpo con los 6 infiltrados originales? Ciertamente no habría ganado esa pelea en un espacio reducido. Izuku hizo una mueca. Nezu probablemente tenía razón. Por esto me disculpo de nuevo. Enviarte de vuelta al ascensor mientras teníamos nuestra discusión parecía perfectamente razonable en ese momento. Esto debería haber, si esto fuera, Nezu luchó por encontrar las palabras y la pelirroja luchó por comprender lo que podría significar para el mundo en general que Nezu luchara por encontrar las palabras, ningún lugar es seguro ahora, finalmente concluyó el director. Necesito comprar más material de oficina, murmuró el mamífero, pellizcando el pelaje entre sus ojos como un humano molesto podría pellizcarse el puente de la nariz. ¿Material de oficina?
¿Qué tiene que ver eso con la seguridad? Algunos suministros de oficina abastecen oficinas más peligrosas que otras, le indicó Nezu con un gesto. Izuku apostaría a que suministros de oficina era el eufemismo de Nezu para referirse al armamento defensivo. Pasó una hora sentado en una cama de la enfermería hablando con Oundok. No sé por qué no estoy molesto, dijo Izuku, cruzándose de brazos. Le había contado toda la pelea con todo lujo de detalles al consejero escolar. Lo sé, se suponía que todavía no debía hablar de su don heredado. Tal vez Nezu le diría a Oundok después de este desastre, pero el director había estado demasiado ocupado dirigiendo el control de crisis como para pensar en ello esa noche. Aizawa fue quien hizo los arreglos para que el consejero fuera a hablar con Izuku. Puede que te afecte más adelante, le dijo Oundok con simpatía. Moonfish era una persona muy desafortunada y retorcida. Es posible que nunca sientas ningún tipo de empatía por él. Eso te confunde. Te sientes culpable porque esperas sentirte terrible por lo que has hecho. El hecho de que no te sientas como se esperaba te preocupa muchísimo. ¿Pasa algo conmigo?, preguntó Izuku directamente. Probablemente no, le dijo Oundok. Es evidente que eres capaz de sentir empatía por los demás, tanto por tus amigos como por tus enemigos, supongo. El hecho de que te moleste no sentir lo mismo por Moonfish es, en realidad, algo bueno. Si te sintieras eufórico por tu capacidad de matar con impunidad, sin sentirte culpable, yo sería el que estaría sumamente preocupado. Me siento mal por Tsuge, murmuró Izuku. Murió justo frente a mí, pero es solo que en realidad no duele como creo que debería. Siento que debería sentir que debería haber hecho algo, ¿tiene sentido? Sé que realmente no había nada que pudiera haber hecho, no con lo rápido que sucedió todo, pero debería sentir que debería haber hecho algo, su mente no estaba funcionando como esperaba. Eso todavía no te ha afectado. Lo hará en algún momento. Si necesitas hablar conmigo, ya sabes dónde estaré. Por ahora, si estás la mitad de agotada de lo que pareces, lo mejor será que te deje descansar. Sin embargo, si descubres que no puedes dormir, por cualquier motivo, no dudes en llamarme a mí o a Recovery Girl. Gracias. Pasillos interminables, todo ese gris sucio y frío. Luces parpadeantes y cosas que se movían en las sombras. Celdas, todas llenas de copias lascivas de Moonfish. Izuku corrió por los pasillos y detrás de él apareció el pájaro de fuego. A la manera de los sueños, no era consistente entre las apariencias y tampoco lo era su conocimiento de él. A veces, cuando veía sus plumas llameantes mientras lo seguía tan incesantemente como un flujo de lava, era un pájaro real, un halcón de plumas rojas. A veces era Hawks. A veces era Gaby. A veces era una amalgama retorcida de los tres, una cabeza y tres cabezas al mismo tiempo. Corrió. Los pasillos se extendían hasta el infinito y Moonfish miraba y miraba lascivamente, y luego Izuku tropezó y no pudo ponerse de pie por más que lo intentó. El suelo se le pegó a la carne y a la ropa, el pasillo se inundó de sangre y a su lado yacía Moonfish, frío y gris como las baldosas sobre las que yacía. Cuando Izuku volvió a mirar, ya no era Moonfish sino Tsuge con la garganta desgarrada. El halcón rojo que era Hotsirabi apagó las luces, tiñendo toda la habitación de un rojo rojizo para que pudiera saborear el hierro nebuloso en el aire, y luego las garras se clavaron en su hombro. Izuku se despertó jadeando frenéticamente. Le dolía mucho el hombro donde estaba, cierto. Recovery Girl le había pedido que pasara la noche en la enfermería mientras le aplicaba una crema en la quemadura. Ayudaría a evitar que le quedaran cicatrices cuando terminara de curarlo a la mañana siguiente. Ya eran casi las 4 de la mañana. Tal vez no valiera la pena intentar dormir más. Un terror frío y escalofriante se instaló en su pecho mientras la pelirroja miraba fijamente al techo. De todos modos, ya lo habían sentenciado a muerte. Alguien lo iba a hacer. Tenía que ser así. Él o yo. Alguien tenía que hacerlo. Apenas lo pensé. Era tan fácil, tenía que hacerlo. ¿Pero por qué no me duele? No soy Trip Switch. No soy Destro. No soy ninguno de ellos, Siseo. Lo maté y nunca he matado a nadie antes. ¿Por qué no lo siento? Ya había tenido esta conversación con Oundog, pero todos esos Moonfish lascivos, no podía dejarlo pasar. ¿Fue porque Moonfish no se había sentido como una persona real para Izuku? ¿Fue porque el hombre estaba loco y era cruel, casi sin mente y aparentemente no era amado por ninguna criatura viviente? Eso era enfermizo. Solo porque Moonfish todavía era humano. ¿Cómo se atrevía Izuku a actuar como si no importara? Aún así, no podía sentirse culpable como debería. Era un asesino.
Era un caníbal. Estaba loco e incurable y no era alguien con quien pudieras razonar. Pero esa no era una excusa para no pensar. Esa no era una excusa para apretar el gatillo así sin, ¿qué era lo que Nezu dijo? Comprensión total de la gravedad de sus acciones. Fácilmente podría haber golpeado a Hawks o Dabi. Habría sentido algo si hubiera matado a Hawks, quien todavía podría ser un agente triple jugando un juego largo, aunque los besos hicieron que eso pareciera menos probable. ¿Se habría arrepentido? No. Fueron las circunstancias peculiares de Moonfish las que lo hicieron reaccionar de esa manera, ¿verdad? Izuku se había esforzado mucho por matar al portador de hielo y eso, había estado furioso con ese hombre, y ni siquiera porque el enemigo había matado al pobre Tsuge, sino porque el portador de hielo había dicho cosas tan estúpidas, intolerantes e insultantes y había arrastrado a los amigos de Fosa del Amla a ello, usando sus nombres para justificar algo que habrían despreciado. Ese cretino helado era un líder de culto moderno, que solo prestaba atención a las partes seleccionadas de su libro sagrado que justificaban lo que iba a hacer de todos modos. Todo era enfermizo. Izuku también estaba loco, ¿no? Loco, demente, cruel, un asesino sin una gota de remordimiento, un muñeco sin una pizca de empatía. Le había arrebatado el arma a Tsuge antes de que el hombre estuviera muerto, la había disparado sin pensarlo y se había movido a través de la batalla como si estuviera en un sueño insensible. ¿Qué clase de monstruo podría hacer eso? Hound estaba equivocado. All for One tenía razón. Su sangre podía estar caliente, pero su corazón estaba frío como el hielo. Demasiada. Había visto demasiada violencia y ahora ya no podía reaccionar con normalidad. No podía preocuparse por la gente, ¿verdad? Bienes dañados. Se dio la vuelta y sollozó sobre su almohada, revolcándose en el dolor nauseabundo que le invadía el pecho. Ahí estaba. Al menos esto era correcto. Familiar. Debería llorar por algo al menos, incluso si no podía llorar por las cosas correctas. Se volvió a dormir y Tsuge estaba en sus sueños, rogando una y otra vez a Izuku que lo ayudara mientras se desangraba lentamente por su herida, rogando mientras Moonfish miraba lascivamente desde una celda vecina. Fue una sensación de déjà vu cuando la pelirroja entró en el aula y encontró a todos sus compañeros pegados a sus teléfonos y complaciéndose con sus comportamientos nerviosos preferidos. Parecía el comienzo del escándalo de HPSC. Uraraka se mordió las uñas. Zero tamborileó con los dedos sobre su escritorio. Todoroki se tiró repetidamente del cabello, que se había peinado con un mohicano, aparentemente por un capricho nocturno. El cabello de Katsuki también parecía estar más erizado de lo habitual. La expresión de furia absoluta en su rostro era preocupante. ¿Era posible que los humanos entraran en cólera espontáneamente por la fuerza de su ira? Nerd, se quejó Kacchan, agitando su teléfono que mostraba el titular Fuga del Tártaro. Nerd, ¿por qué eres así? No lo sé, respondió Izuku con tristeza. Kacchan solo le gruñó a su dispositivo, furioso. Hawks estaba libre. Kacchan ciertamente no culpaba a Izuku, bueno, probablemente no lo hacía. El rubio no solía ser tan irracional, incluso cuando ardía de ira. De todos modos, interactuar civilizadamente con Katsuki no iba a ser posible hoy, ni para la pelirroja ni para nadie. Algo, o alguien, iba a terminar hecho añicos antes de que terminaran las clases. Izuku mantendría su distancia y su silencio. Shouji lo miró mientras la pelirroja tomaba asiento. Supongo que Bakugou tiene razón en su presunción de que eras la estudiante de la UA que visitaba las instalaciones en el momento de la fuga de la prisión. Sí, suspiró la pelirroja. No tenía sentido intentar mantenerlo en secreto. Sí, esa fui yo. ¿En ese artículo hay alguna información sobre cómo lograron que funcionara esta fuga? Un guardia de máxima seguridad está desaparecido y su compañero de servicio fue asesinado, aparentemente por el don del guardia desaparecido, antes de que llegara la liga, leyó Ojiro desde la izquierda de Izuku. Se ha sugerido que aceptó sobornos masivos para convertirse en traidor. Uno de los guardias fue encontrado muerto en su casa. No está claro en el artículo si le pagaron por información o le sacaron sus códigos de acceso mediante tortura. Aparentemente Toga de la Liga se hizo pasar por el hombre. Es bastante raro tener civiles en los niveles de máxima seguridad. Parece que comprometieron las comunicaciones de Tartarus e hicieron que pareciera que se estaban trayendo más contratistas para ayudar con el interrogatorio porque se estaban logrando avances. Aparentemente ya habían apagado un par de sistemas de seguridad y controles cruzados porque tienen que hacerlo cuando llevan a civiles a los niveles de super máxima seguridad. Así que fue culpa de Izuku, en cierto modo. Tal vez Katsuki lo culparía, después de todo.
Los detalles son bastante imprecisos, interrumpió Shouji. No quieren decirnos exactamente cuáles fueron los problemas con los procedimientos de los que se aprovechó la liga. Siguen insistiendo en que todo sea solucionado. Probablemente, el plan de la liga siempre fue abrirse paso luchando, volvió a tomar el mando Ojiro. Como las comunicaciones no funcionaban, no esperaban mucha resistencia, un centenar de reclusos de los niveles superiores siguen en libertad. Izuku suspiró. «¡Qué desastre!», murmuró. «¿Estás bien?», le preguntó Uraraka de entre todas las personas. «Recovery Girl me arregló la quemadura», Izuku se encogió de hombros. «No me lastimé, no gravemente. Present Mic había pasado por allí esa mañana para ayudarlo a cortarse el pelo, quitando las partes quemadas sin someter al pelinegro al corte de pelo rapado que su ladrón de cuerpos le había impuesto una vez. Se lo agradeció mucho». «¿Quién te quemó?», preguntó Uraraka con los ojos muy abiertos. «Dabi, de la Liga de Villanos», dijo la pelirroja encogiéndose de hombros. Todoroki giró la cabeza hacia ellos y los miró fijamente. «Solo me rozó», Izuku hizo un gesto con la mano para que se fuera. «Fue solo un segundo grado y ahora apenas se puede ver. No necesité injertos de piel». Todoroki asintió a regañadientes, rozando su propia cicatriz con los dedos, y luego volvió a prestar atención a su teléfono. «¿Estás segura de que estás bien?», le preguntó Uraraka a la pelirroja nuevamente. «Está bien», repitió Izuku. Era verdad. Izuku, que por fin se atrevió a entrar en internet, se desplazó con indiferencia por los titulares. «Vaya», dijo, «somos oficialmente un estado fallido». «¿Qué lo delató?», preguntó Kirishima levantando una ceja. Izuku giró su teléfono. Kirishima entrecerró los ojos para mirar la foto. «¿Qué son esas cosas?». La imagen mostraba a media docena de hombres y mujeres de todas las edades, etnias y estados peculiares con equipo táctico de camuflaje, armas pesadas de varios modelos colgadas de sus hombros. Todos llevaban una insignia prominente, un segmento corto de ferrocarril delineado en azul con las letras blancas inglesas I y S a cada lado. Solo había 8 agentes visibles en la foto. Los otros 4 eran demasiado sigilosos para ser vistos. «Ese es un equipo de asalto Isomorph», le dijo Izuku a Kirishima secamente. Se supone que Isomorph tiene prohibido operar en Japón, pero parece que hemos llegado al punto en que no consideran que nuestro gobierno esté realmente a cargo del país y ya no les importa lo que pensemos». Algo le llamó la atención e Izuku examinó la imagen de la líder del grupo. Su insignia de rango la marcaba como la directora principal. Incluso en esta foto borrosa, incluso con una visera transparente y una máscara respiratoria que cubrían gran parte de su rostro, parecía familiar. Aizawa entró abruptamente en la habitación y Izuku guardó su teléfono. «Buenos días a todos», dijo su profesora secamente. «Como muchos de ustedes saben, Midoriya y yo estamos teniendo una semana muy mala. Todos los artículos mencionaban que un profesor de heroísmo de la UA y su estudiante de segundo año habían estado en el nivel de máxima seguridad y habían participado en la respuesta a la fuga de la prisión. Probablemente la mayoría de los estudiantes de heroísmo de la UA sabían que el profesor era Aizawa y el estudiante era Izuku. La pelirroja había dejado la UA abiertamente con Eraserhead para ir a hablar con All for One y regresó abiertamente por la tarde antes de desaparecer en la enfermería para pasar la noche. Kaminari, Zero y un puñado de otros se rieron suavemente. Aizawa les lanzó una mirena fulminante bajo la cual se marchitaron como flores de cerezo moribundas. Nezu me ha pedido que les recuerde a todos que filtrar información confidencial sobre estudiantes o maestros no solo va en contra de la política de la escuela, sino que es un delito penal. No quiero ver a ninguno de ustedes difundiendo información sobre nada de esto en línea, ¿entendido?». Los estudiantes asintieron en silencio. «Bien», continuó Aizawa. «Las declaraciones oficiales de Tartarus se han visto reforzadas en gran medida por especulaciones y relatos de terceras personas», continuó Aizawa. «Gran parte de lo que probablemente haya leído en las noticias no es cierto. Esto siempre ocurre en caso de grandes desastres como este». Asido levantó la mano con indecisión. «¿Sí?», la llamó su maestra. «¿De verdad Midoriya mató a Moonfish?», preguntó sin demasiado tacto. «¿O eso es inventado?». Aizawa miró a la pelirroja. Izuku asintió levemente. Esto no era algo que intentaría mantener en secreto, incluso si fuera posible mantenerlo en secreto. Sí, Midoriya disparó y mató a Moonfish durante la fuga de la prisión. Una a una, las cabezas se giraron hacia él. Algunos de sus compañeros de clase estaban horrorizados. Yaoyorozu, Kaminari, Asido, Kirishima, Zero, Sato. Otros parecían simplemente preocupados.
Katsu y Ojiro miraron a la pelirroja principalmente con lástima. Todoroki ladeó la cabeza, más confundido y triste que compasivo. La expresión de furia asesina de Katsuki no cambió en lo más mínimo. Es posible que el rubio ni siquiera haya procesado lo que escuchó. Caminar y balbuceó. Pero, ¿eso es siquiera legal? Sí, es legal, se burló Aizawa. Midoriya estaba solo en un pasillo con villanos de la SISS, les dijo Aizawa claramente. Tuvo una fracción de segundo para pensar en una forma de evitar que lo mataran. Muchos de ustedes tendrán que tomar decisiones similares en sus carreras. Varias personas tragaron saliva. No le preguntarán nada a Midoriya sobre esto a menos que él les dé la información. ¿Entienden? La clase asintió al unísono nuevamente y se quedó en silencio. Mientras tanto tenemos algunas cosas de las que hablar. En primer lugar, la mayoría de los héroes de primera línea, clandestinos y encubiertos que han estado trabajando más de un año o dos, y muchos héroes de rescate, han matado villanos durante sus carreras, ya sea accidentalmente durante una pelea o intencionalmente porque era la única forma de salvar otras vidas. La clase se quedó aún más en silencio. Normalmente cubrimos esta unidad un poco más tarde, pero los horarios se han adelantado, debido a Izuku y Moonfish. Esta semana vamos a discutir las cuestiones legales y morales involucradas en una de las partes más desagradables del heroísmo profesional. La mayoría de ustedes puede haber pensado mucho en la certeza de encontrar una víctima civil muerta, o presenciar la muerte de una víctima, durante sus carreras. Varios estudiantes asintieron, incluso algunos inesperados como Asido y Mineta. Sospecho que muchos de ustedes nunca han considerado seriamente quitarse la vida. Creen que están por encima de eso, que siempre habrá otra manera, que son especiales y que no les sucederá a ustedes. Miró a cada par de ojos por turno y continuó en voz baja. Ustedes no son especiales. No siempre hay otra manera. Les sucederá a ustedes. Uraraka levantó la mano con indecisión y la maestra le hizo un gesto para que hablara. ¿Entonces? Sí, respondió Aizawa. Yo era todavía un estudiante en ese momento. El villano en cuestión estaba intentando estrangular a uno de mis amigos hasta matarlo. El atacante tenía un refuerzo de fuerza y pesaba como si estuviera hecho de roca sólida. Hice tropezar al villano. Se cayó del borde de un puente de la autopista y se rompió el cuello. Todo esto lo dijo sin emoción y en el mismo tono que Izuku había usado para dar su informe al director el día anterior. No recuerdo nada más de lo que pasó ese día, ni tampoco el día siguiente. Esto también lo dijo perfectamente claro. Algunas personas quedarán emocionalmente destruidas por estos eventos, no solo la primera vez, sino todas las veces. Otros pueden sentir muy poco. El final de cualquier vida es una tragedia, pero cada uno reacciona de manera diferente a las tragedias. No existe una respuesta correcta o incorrecta. Todo el mundo seguía diciendo eso, diciendo que Izuku no estaba equivocado. Sin embargo, no parecía cierto. No creo que sea necesario que les diga esto a ninguno de ustedes, pero no importa cuán enojados estén o cuán depravado sea su enemigo, mutilar o matar por ira o en nombre de la venganza nunca es aceptable, legal o moralmente. Recuerden que existen héroes encubiertos. Todoroki, Asido, Aoyama, Ojiro, Shouji y presumiblemente Hagakure miraron a Izuku. Por lo que saben, uno de los villanos está de su lado y si dejan que su ira los domine, podrían matar a uno de los nuestros. Izuku logró evitar a todos, incluso a Katsuki, durante el resto del día. Bueno, evitar a Katsuki no fue tan difícil, y algunas personas podrían estar evitando a Izuku, lo que hizo que la maniobra fuera más fácil. La huida de Hawks había enfurecido a Katsuki tanto que casi no podía mantener una conversación racional con él. Nezu probablemente tenía razón. El rubio habría atacado directamente a Hawks y Dabi probablemente habría sido incinerado o acuchillado hasta la muerte si hubiera estado en el lugar de fosa durante la huida de Tartarus. Mientras tanto, los héroes de alto rango en todo Japón persiguieron al Frente de Liberación Paranormal, ya que las noticias finalmente se habían enterado del nuevo nombre. Los héroes de menor rango persiguieron a los villanos menos peligrosos que habían escapado de las instalaciones sobre la superficie en Tartarus cuando el PLF irrumpió. El equipo de asalto Isomorph que había aparecido anteriormente en las noticias irrumpió en una antigua instalación de HPSC en una isla del norte, se fue con varios camiones llenos de personas u objetos, luego incineró metódicamente todo el edificio sin dejar ni un solo trozo de papel. Su director principal, que aparece en otra foto borrosa, definitivamente parecía familiar. ¿Cuáles eran las probabilidades de que el líder de este equipo fuera la mujer que Nezu había mencionado, Shriker? Izuku sacó la primera foto disponible de ella.
Se quedó mirando la pantalla, se frotó los ojos y finalmente vio suficientes diferencias en la estructura facial para convencerse de que Shrieker no era Bituasel. «Eres la viva imagen de tu antepasado», murmuró Izuku. ¿Cómo exactamente estaba relacionado el líder del equipo de ataque más feroz y exitoso de Isomorph con el general de Lambla? Con ese nivel de parecido y las peculiaridades similares, Shrieker tenía que ser un descendiente directo, ¿verdad? Lo que implicaría que Bituasel realmente sobrevivió a la guerra porque ciertamente no tuvo un hijo durante el conflicto. Leer la historia de Shrieker era como leer una novela sobre una reina pirata audaz. Su primera aparición en la escena internacional tuvo que ver con la piratería real. Ella y su equipo se apoderaron de un barco de contenedores que viajaba entre China y Australia. Resultó que más de 100 personas estaban siendo contrabandeadas a bordo de ese barco, algunas voluntariamente, otras no. La segunda aparición de Shrieker fue 3 años después, en Uruguay, entre todos los lugares. No estaba del todo claro qué había sucedido allí, pero mucha gente había muerto antes de que ella llegara y más después de que se fuera. Las declaraciones de todas las partes involucradas negaron todo sin decir qué era ese todo, pero, leyendo entre líneas, Izuku prácticamente podía escuchar a los agentes de Isomorph y a los transeúntes decir: «Bueno, alguien tenía que hacerlo». ¿Cuáles eran las probabilidades de que Shrieker estuviera involucrado en la situación de Izuku después de todo? Es difícil decirlo. Como señaló Nezu, no tenía ninguna razón para reclutar a un niño sin don de la calle, sin otros recursos, a menos que, bueno, quizás realmente hubiera necesitado a alguien sin don. No, la motivación y el don de su compañera de piso no parecían coincidir con los de Shrieker. La pelirroja logró encontrar un breve video de un reportero de Al Jazeera entrevistándola. La voz de Shrieker era aguda, ardiente y contundente como una roca. Definitivamente no era ella quien había tomado prestado a Izuku, pero aún podía estar involucrada de alguna manera. Tal vez. El resto de la lista de Nezu sobre las personas que podrían haberle hecho frente a All for One mantuvo a la pelirroja ocupada durante el resto del día. No había posibilidad de concentrarse en la tarea, ni tampoco había mucho que hacer, así que buscar información sobre las personas más poderosas y feroces del planeta parecía un buen uso de su tiempo. Izuku no pudo encontrar ninguna información sobre un individuo llamado Asterisk. Quienquiera que Nezu creyera que había matado al líder del cártel, Crown, volaba tan por debajo del radar que debía ser subterráneo. Los otros miembros de la lista no fueron tan difíciles de investigar. Izuku ya sabía bastante sobre Sekhmet. Crown también era legendario. La única imagen que Izuku encontró de Black Ice fue una imagen borrosa, no muy diferente a la imagen de Aizawa que había aparecido en la prensa después de que Eraserhead acabara con Stein. A Black Ice se le atribuían docenas de asesinatos cada año, lo que lo convertía en uno de los asesinos mercenarios más temidos del mundo. Probablemente se había entrenado como agente interno de los servicios de inteligencia rusos antes de comenzar su carrera en solitario. ¿Cuántas personas invisibles y aterradoras como esta hay por ahí?, murmuró Izuku. ¿La lista de Nezu era exhaustiva o solo arañaba la superficie? Sus suaves pasos parecían ensordecedores mientras avanzaba con paso decidido por el pasillo de baldosas. Introdujo la llave en la cerradura y empujó la pesada puerta para abrirla. La puerta se abrió de golpe sobre bisagras silenciosas. Las unidades de refrigeración zumbaban en el techo, lo suficientemente fuerte como para ahogar la voz similar de las luces fluorescentes. «Hola, amigo», susurró Izuku, disminuyendo la velocidad mientras se abría paso entre los casilleros y las mesas de metal. No había podido pasar la seguridad de la prisión, lo habría logrado con un poco más de tiempo, pero había pocos guardias allí. Esta infiltración no había sido un desafío, incluso en su estado debilitado. La pálida piel de Chikara brillaba, casi traslúcida bajo el intenso resplandor. Marcas oscuras y dispares cubrían sus mejillas, los restos de las marcas que brillarían cuando la sangre de Destro hirviera con el poder de la emoción. Incluso cuando era solo Gris, un estudiante universitario que corría de una clase a otra, demasiado ocupado y sin dinero para comer bien, nunca se había visto tan delgado o desaliñado. Izuku levantó una muñeca flácida y miró con resignación las 1000 marcas de agujas feas que daban testimonio de innumerables y viles cócteles de drogas. Sin embargo, no había cortes. El otro brazo era más de lo mismo. No había una sola marca en la garganta de Chikara, ni el hematoma de un estrangulamiento, ni el rojo brutal de una hendidura. ¿Suicidio, Chikara? Ja. Y tu madre fue asesinada por extremistas anti-Quirks. Izuku nunca había creído que Destro se hubiera suicidado, ni por un instante.
Era una buena historia para contarle a los medios, un resumen limpio de la historia para los vendedores que escriben la historia. Hacer que Destro parezca un perdedor loco que murió solo por su propia mano, sin que nadie se preocupara por él, ni siquiera él mismo. Que lo ridiculizaran y lo olvidaran. Izuku pasó los dedos por el pelo enmarañado que hacía tiempo que había perdido su brillo ardiente. Al menos los asesinos tuvieron la decencia de cerrar los ojos de Chikara. No había justicia. No había nada correcto en este mundo. Todo por lo que habían luchado, todo lo que les había importado, ahora no tenía sentido. Arch estaba muerto, Influx estaba muerto, Destro estaba muerto, Tripswitch estaba muerto, Izuku estaba prácticamente muerto. La única que definitivamente seguía viva era Epona y estaba arruinada, tanto como Izuku. Todo lo que les había importado estaba mal y no tenía sentido ahora y nunca volverían a preocuparse por nada más. Las estatuas más hermosas eran meros objetos torpes. La poesía más inquietante no eran más que palabras vacías. La emoción y el significado habían sido despojados, como ángeles que caen del cielo para ser incinerados en llamas. Habían luchado por la libertad. Habían luchado simplemente para mantener con vida a los suyos, libres de la subyugación, libres de gente como All for One y sus interminables telarañas tejidas a lo largo de la burocracia de incontables países. Él había creído. Incluso en Utapa, incluso cuando sabían que iban a perder, había mantenido la esperanza de que sus ideales no se perderían, de que algo podría salvarse, de que su vida tendría valor, de que su muerte tendría un significado. Mentiras, todo. No había una sola persona o cosa por la que valiera la pena morir. Tampoco había una sola persona o cosa por la que valiera la pena vivir. La existencia no era más que ruido de fondo, estática en un receptor desalineado, un motor del caos que quemaba el orden hasta la anarquía. Todo este maldito planeta ardería en unos pocos millones de años, y la única lástima era el marco temporal. Mañana le vendría mucho mejor a Izuku, salvándolo de la caminata hacia el silencio de las tumbas donde todo lo que alguna vez había amado tontamente se estaba pudriendo hasta convertirse en nada. Los Mla no eran nada especial. Eran simplemente otra facción perdedora en otra guerra sangrienta e inútil, como todas las demás guerras sangrientas e inútiles de la historia de la humanidad. Deberían haber, ¿qué? ¿Qué importaba pensar en ello y preguntarse qué habían hecho mal? No había nada correcto, así que todo lo que alguien hiciera tenía que estar mal. Izuku se llevaría el cuerpo de Chikara a casa con él, robaría los restos de su más antiguo y querido amigo y lo enterraría en un lugar tranquilo donde All for One y el gobierno nunca pudieran encontrarlo para hacerlo. Bueno, quién sabía qué tipo de cosas enfermizas le gustaba hacer al amigo médico del ladrón de almas con los cadáveres. No me di cuenta de que Rafael se había vuelto tan nihilista al final. Izuku se dio la vuelta para mirar al orador. Todos parecían tan decididos y seguros de sí mismos en Utapa. Supongo que saber que iban a perder no dolió tanto como perder. Supongo que mantener la esperanza puede ser devastador. Kuma. Pero estás muerto, espera. Esto ya no es un sueño, ¿verdad? No como antes. La sombra de Tripswitch se acercó lentamente, mirando a su líder y sonriendo tristemente mientras pasaba sus propios dedos por su cabello. Me alegro de que Switcher se haya llevado el cuerpo de Destro. Yo estaba demasiado desordenada cuando pasó el Soulstealer como para ser interesante para el doctor, así que no consideraron quedarse con mi cadáver. Mis amigos probablemente me enterraron en algún lugar de Canadá. Me gusta Canadá. Izuku resopló, intentando no llorar. No podía evitarlo. Kuma lo atrajo hacia su pecho, y ahora era él mismo, Izuku, no es Witcher, tanto en forma como en pensamiento, y le dio unas palmaditas en el pelo. ¿Estás bien, pequeña comadreja? Lo siento, sollozó Izuku. ¿Para qué? Preguntó desconcertada. Lamento que hayas muerto. Lamento no haber estado allí. Lamento no poder ayudarte. Lamento que All for One haya podido hacer lo que quiso año tras año y que todos te odien y usen tus nombres como si estuvieras de acuerdo con ellos cuando no es así. Lamento que no hayas estado allí, cariño. No estaba muy seguro de cómo reaccionar ante ese apodo. ¿Qué tienes? ¿1 década y media? ¿Recuerdas cuántos años tengo y cuánto tiempo llevo muerto? Pero yo. Esta no fue tu guerra, mi gorilla Izuku. Nunca debiste recordar nada de ella. Ya tienes suficientes problemas como para añadirle la culpa indirecta de 10 generales. Izuku dejó de llorar y se echó a reír. Tengo muchos problemas, ¿no? ¿De verdad que sí?, suspiró Kuma. Había visto esa expresión antes, cuando estaba preocupada o molesta con un general, especialmente Destro o Vituasel.
Por cierto, me alegro de que la tengas, agregó Kuma. ¿Qué? Mi meta habilidad. Me alegro de que haya llegado a manos de alguien como tú. Eres todo lo que Hirano no era. ¿Un gracias? Sí. Gracias. Ladeó la cabeza, pensativa. Tengo una petición que hacerte, por egoísta que sea. ¿Sí? ¿De qué se tratará esto? Ella inclinó su cabeza hacia atrás para poder mirar a Izuku directamente a los ojos, a pesar de la diferencia de altura. Sobrevive a la próxima guerra y no olvides la última. Eso no era ciertamente lo que él esperaba que ella dijera, aunque toda esta interacción había sido bastante inesperada. Lo intentaré. Está bien. Ah, y cuando veas a Switcher. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dile que es un maldito idiota. ¿Por qué era eso? ¿Por ser nihilista? ¿O Switcher era idiota por algo más? Lúcido o no, Izuku seguía definitivamente dormido y sus pensamientos se movían lentamente. Le tomó un tiempo dar con la pregunta que lo carcomía. Espera. ¿El amigo médico del ladrón de almas? ¿Quién roba cadáveres? ¿Es él quien hace los Nomu? Parecen ser sus obras maestras, sí, respondió Kuma, curvando el labio con disgusto. ¿Quién es él? ¿Dónde puedo encontrarlo? Kuma negó con la cabeza. No lo sé. Creo que nunca lo supe. ¿Cuánto recordaban estos fantasmas de sus propias vidas y de las vidas de quienes heredaron sus poderes? Él fue un médico legítimo en Japón una vez, le gustaba pasar el rato en hospitales abandonados durante la guerra. Eso es todo. Sin embargo, Switcher probablemente lo sepa. Podrías preguntarle después de decirle lo idiota que es. Izuku se despertó lentamente, la visión se desvaneció en lugar de desaparecer de golpe. Espera. El fantasma del don de Kuma, y no era extraño tener eso viviendo en su cabeza, debía saber lo que realmente le había pasado a Izuku durante su semana de ausencia, ¿no? Quizás. Ella debía tener alguna idea de cómo Izuku tenía estos recuerdos adicionales. Si la volviera a ver, si Izuku le preguntara qué estaba pasando, ¿se lo diría? ¿Por qué no pudo haber pensado en esto hace 5 minutos? Porque estaba dormido hace 5 minutos, y las personas dormidas no son conocidas por sus habilidades para tomar decisiones racionales. En algún momento tendría que contarle Nezu los escasos detalles que Kuma le había dado sobre el peligroso cómplice de All for One, pero no soportaba la idea de tener esa conversación todavía. ¿Cómo iba a empezar siquiera? Entonces, Nezu, el general de la Asamblea Legislativa que vive en mi cabeza, dijo algo útil anoche después de que terminé de planear el robo del cuerpo de Destro de una morgue. Quizás debería enviar un correo electrónico. Sería menos incómodo. Monoma arrastró a Izuku a un lado después de uno de los almuerzos más desagradables que la pelirroja había afrontado jamás. Nadie sabía muy bien qué decirle a Izuku, ni a Kacchan, para el caso. La rubia todavía parecía lista para explotar espontáneamente en cualquier momento. El silencio había sido menos opresivo que el sonido. Shuji había dicho torpemente, bueno, tenemos un clima agradable, y Kirishima comenzó a hablar sobre el sistema de baja presión que se aproximaba con un exceso de entusiasmo. ¿Fuiste tú, no? Preguntó Monoma. En el tártaro. Sí, Izuku se encogió de hombros. No había necesidad de dar más explicaciones. Monoma lo miró con frialdad. Podrías haber muerto. Bueno, sí. Obviamente. Si hubieras aprendido a usar tu don correctamente, podrías haberte escondido, señaló la rubia. ¿Sí? Eso también era cierto. Si Izuku hubiera tenido algunas piedras y una mejor comprensión de la antigua habilidad de Kuma, podría haberse encerrado en un cristal y esperar a que terminara la carnicería, pero no es que lo hubiera hecho. Vuelve al campo de entrenamiento esta tarde, no lo dijo como una petición. Lo solucionaremos. Monoma lo esperaba, apoyado contra la pared con su característica postura encorvada. Entonces, ¿no se supone que debo preguntarte qué sucedió realmente durante la fuga de la prisión? Preguntó la rubia. No lo eres, respondió la verde. Monoma consideró visiblemente ignorar esa regla y luego se encogió de hombros. No es como si no nos fuera a pasar a todos algún día. Deberíamos simplemente no hablar nunca de la muerte hasta que a todos nos exploten las cabezas por la presión. ¿No? Respondió Izuku. No es como no quiero que toda la clase me moleste para que dé detalles y me haga pensar en lo que pasó, especialmente porque aún no lo tengo claro en mi cabeza. No tenía la cabeza clara y mucho menos los hechos en ella. Nuestros profesores están hablando de sus experiencias con nosotros, porque ese es su trabajo, pero no es mi trabajo ser algún tipo de ejemplo para la clase. Monoma asintió levemente varias veces, ladeando un poco la cabeza.
Sí, supongo que es justo. ¿Nezu te envió a hacer esto? ¿Uno directamente? Respondió la rubia. Eso suena bastante bien. Izuku no logró utilizar todo el potencial de su don esa noche, no pudo reunir la cantidad de emoción y energía necesarias, pero estuvo cerca de sellarse en una bola de nieve una vez y se encontró esperando con ansias su próxima práctica programada. ¿Cómo se sentiría? ¿Experimentaría los mismos tipos de efectos secundarios que tuvo Monoma cuando se selló en un cristal? Tendría que tener cuidado en caso de que fuera adictivo. ¿Podría Fosa, por ejemplo, saltar de un avión, entrar en animación suspendida en mitad de la caída y aterrizar ileso cuando la bola de nieve se rompiera en el suelo? Tal vez podría preguntarle a Kuma sobre eso, si alguna vez la volvía a ver. Presumiblemente la vería. Se habían cruzado 2 veces. Bien podrían cruzarse 3 veces. Sin embargo, Kuma podría no conocer todos los matices. Nunca había visto un recuerdo de la guerra del Mla que involucrara a Kuma usando su don en sí misma. Lo usaba muy pocas veces en otras personas. Una vez habían contrabandeado a la mitad del alto mando del Mla a través de un aeropuerto disfrazándolos como chucherías en el equipaje facturado, pero Kuma no había sido parte del grupo contrabandeado. Izuku, completamente exhausto después de la práctica del Quirk, regresó a los dormitorios para encontrarse muerto en el centro de una pelea a gritos. Katsuki, retenido por Ojiro y Shouji, gritó una serie de malas palabras apenas comprensibles hacia Tokoyami. Kirishima, Aoyama e Iida sujetaron al estudiante emplumado e hicieron lo que pudieron para evitar que Dark Shadow se lanzara hacia las palmas brillantes de Katsuki. Como presidente de la clase, debo exigir que detenga esto de inmediato. Es impropio de los estudiantes héroes de la UA. Es impropio de los estudiantes héroes de la UA. Rugió Katsuki. Mentiroso. Aulló Sombra Oscura. No sabes nada. Gritó Tokoyami junto con su familiar. Todoroki, que había ido a buscar un bol de cereales a la cocina, se quedó boquiabierto, mirando el caos como si viera a otros humanos por primera vez. Todoroki era el único presente con una habilidad que podía mantener a Dark Shadow bajo control, Yaoyorozu y su habilidad para crear instantáneamente un foco de luz no estaban a la vista, pero el portador del fuego no iba a ser de ninguna ayuda. Era como si nunca hubiera visto una pelea real como esta antes, y tal vez no la había visto. ¿Había recibido tutoría privada antes de UA? Es un asesino. Cuanto antes afrontes los hechos y superes tu estúpido culto al héroe, Hawks otra vez. ¿Mi estúpido culto al héroe? ¿Por qué tú? Como presidente de la clase debo insistir. Una palabra más y te agrego a mi lista de aves para asar a la parrilla. Basta, chicos. ¿Qué? Me gustaría verte probarlo. Te comeremos vivo. Dark Shadow atacó a Katsuki, quien respondió con una explosión demasiado brillante y poderosa para usarse en interiores. El edificio se sacudió levemente y un marco de fotos se cayó de la pared. Todoroki ladeó la cabeza fascinado. Si no ajustaba su agarre, se le caería el cereal. Ojiro casi perdió su propio control, complementando el agarre con su cola. Dark Shadow, silbando de rabia, cortó con sus garras una de las luces, aumentando en poder a medida que la habitación se oscurecía. Izuku, quien hasta ese momento debía haber tenido una expresión de mandíbula abierta no muy diferente a la de Todoroki, reunió su mejor voz de campo de batalla y rugió. ¿Qué está pasando aquí? Desafortunadamente, Dark Shadow no estaba dispuesto a escucharlo, aunque Tokoyami y Katsuki miraron en dirección a la pelirroja. Brevemente, Dark Shadow le lanzó un golpe a Katsuki y Shouji lo soltó y rodó hacia un lado, sin querer recibir el filo de una garra descarriada. Las garras de Ojiro también se resbalaron y cayó sobre la alfombra. ¿Qué está pasando aquí? Una voz significativamente más enojada cortó el estruendo y Aizawa apareció como una especie de demonio, con el pelo flotando y los ojos brillando como brasas. Dark Shadow escuchó a Aizawa, acobardándose para alejarse del maestro. Estaba claramente aterrorizado por la habilidad de borrar del hombre. La habitación se congeló como si estuviera suspendida en el vaso de Kuma. Silencio. Creo que Bakugou y Tokoyami están peleando, añadió finalmente Todoroki. Aizawa se volvió hacia el adolescente caótico, dispuesto a abrirle la cartilla, y luego parpadeó sorprendido. Eres perfectamente sincero, ¿no? Bueno, sí. No importa, suspiró Aizawa. Bakugou, Tokoyami, Dark Shadow. Ven conmigo. Ahora. Sí, señor Aizawa, el trío salió a regañadientes por la puerta detrás de su maestro. Iré a buscar a Yaoyorozu y le pediré una bombilla de repuesto para la luz, se ofreció Iida, subiendo las escaleras. Ojiro se levantó del suelo y Shouji le prestó una mano. ¿Qué pasó?
Preguntó la verde a sus amigos. Ojiro se encogió de hombros. Llegué aquí después de que empezaron a gritarse. Se trataba de Hawks, respondió Shouji, aunque eso es bastante obvio. Sí, deberíamos haberlo visto venir, dijo Izuku haciendo una mueca. En las noticias se decía que Hawks estaba involucrado con un miembro del PLF, Dabi, y Tokoyami dijo que estaban mintiendo, que Hawks nunca haría eso. Bakugou señaló que Hawks era un asesino y un traidor que haría cualquier cosa y, bueno, la situación se complicó rápidamente, añadió Ojiro. Kirishima, que estaba recogiendo vidrios de la alfombra con dedos endurecidos, asintió. Pensé que se iban a matar entre ellos. Nunca había visto a Bakugou así antes o a Tokoyami, para el caso. Oh, Katsuki solía meterse en peleas en la escuela todo el tiempo, respondió Izuku. Kirishima lo miró parpadeando. Espera, ¿en serio? Ah, sí, tal vez Izuku no debería haber dicho eso. Nuestra escuela secundaria era sospechosa, dijo, mitigando cualquier calumnia accidental al sugerir que Kacchan no era el instigador y, de hecho, solo se estaba defendiendo. Lo que te pasó fue bastante extraño, convino Ojiro en voz baja. ¿Qué le pasó a Midoriya que no fuera muy claro? Preguntó Kirishima, levantando la vista de su colección de vidrio. Yaoyorozu y Ida aparecieron para ayudar con la limpieza. Izuku se encogió de hombros. ¿Cuántos de sus compañeros de clase sabían sobre su desaparición y reaparición en este punto? No podía recordar a quién le había contado. ¿Por qué no hacerlo saber a todos y borrar ese problema? No tenía que preocuparse por quién sabía ese secreto si ya no era un secreto. No le importaba particularmente que lo supieran en este punto. Estaba en los periódicos de todos modos. Era un registro público si sabías dónde buscar. No se avergonzaba de ello de ninguna manera, ya no de todos modos. Fui secuestrado durante una semana en mi último año de secundaria. Llegué a la escuela más de una semana tarde, sin recordar el tiempo transcurrido y, sí, eso fue probablemente lo más extraño que sucedió en Aldera Junior High. Bueno, hubo una vez cuando alguien arrojó canicas por la escalera. Siguieron unos segundos de silencio, rotos únicamente por el tintineo del vaso contra los dedos de Kirishima. No, no. Un secuestro es más sospechoso que una broma tonta, dijo Uraraka, estrangulada. ¿Una semana, Kero? Preguntó Tsu, visiblemente horrorizado. ¿Y no recuerdas nada de eso? En su mayoría, Izuku se encogió de hombros. No fue, bueno, fue algo importante, admitió. ¿Atraparon al culpable? Preguntó Yaoyorozu, igualmente horrorizado. El pelinegro negó con la cabeza. Y a esta altura no hay posibilidad de que eso suceda. No es que realmente quisiera que los atraparan. Eso es absolutamente horrible, amigo mío, suspiró Aoyama, dándole a Izuku una palmadita en el hombro. No me extraña que tengas problemas. Ya no actuaban tan forzados a su alrededor. En el almuerzo no podía imaginarse a nadie, ni siquiera a uno de sus 3 amigos cercanos, dándole una palmadita reconfortante en el hombro. Era como si la demostración de vulnerabilidad de Izuku hubiera desterrado una parte del estigma que conllevaba ser el primero de la clase en acabar con una vida. Oye, protestó la pelirroja. Bueno, él sí que tenía problemas. ¿Por eso decidiste convertirte en un héroe, no? Preguntó Hagakure en voz baja. Izuku podía oír el encubierto implícito antes de héroe. Siempre quise ser una heroína, dijo la jovencita. Esto cambió el tipo de trabajo que quería hacer. Esto explica mucho sobre ti, tarareó Asido. ¿En serio? Sí, tú, siempre pareces más adulta que el resto de nosotros. Como si lo hubieras visto todo, varias personas asintieron en acuerdo con la chica de cabello rosa. Pero si no lo recuerda, señaló Kirishima. Bueno, hay algunas cosas que recuerdo, Izuku se encogió de hombros. Aquella vez en el campamento de verano, dijo Mineta lentamente. Cuando te despertaste gritando, ¿fue eso? ¿Por qué tuvo que sacar el tema a colación? Izuku hizo una mueca. Sí. No me está permitido hablar de la mayoría de las cosas. Prefiero no hablar de las cosas de las que me está permitido hablar. No quise entrometerme, Mineta se dio la vuelta torpemente. Izuku negó con la cabeza. No lo hiciste, al menos no mucho. Fin del capítulo.